Entonces, la tarea 1 del tercer caso es un análisis semántico. La semántica es una parte de la semiótica que estudia el significado de las cosas. ¿Okay? En el caso, digamos, de los idiomas, entonces el significado de las palabras, de cómo nosotros otorgamos un significado a algo. La semiótica como disciplina es un área de la filosofía que se ocupa de, ¿cómo se llama?, de entender los significados, cómo nosotros asignamos los significados a diferentes cosas. Y se divide en tres partes, uno es la semántica, otro es la pragmática y el otro la sintaxis. Esta primera parte es nuestro abordaje semántico, es decir, vamos a averiguar cuáles son los significados asociados según el enunciado del ejercicio a un horno de microondas. La empresa Novostar se dedica a la producción de electrodomésticos, entre ellos hornos convencionales, cocinas de gas, cocinas eléctricas y refrigeradores. Recientemente han detectado un decrecimiento de la venta de sus microondas. Al hacer un sondeo en el mercado se han encontrado con la sorpresa de que a pesar de que los consumidores los consideran de excelente calidad, piensan que su apariencia es anticuada. Ante esto, detectan la necesidad de renovar su línea de microondas para que su apariencia se ajuste a los gustos y preferencias de los consumidores actuales y esté a la altura de la percepción de su calidad. Para ello es necesario realizar un análisis perceptual que ayude a definir las directrices que aclaran el siguiente objeto de estudio: ¿cuál debe ser la apariencia esperable de una línea de microondas? Entonces, ¿qué vamos a averiguar? Cómo, digamos, en el común de las personas, en la mayor parte de nosotros, en nuestra mente, tenemos codificado, grabado cómo es un microondas, para poder utilizar esa información y poder diseñar uno que realmente sea atractivo. Para ello es necesario aclarar las siguientes cuestiones. Primero, ¿cuáles son los significados asociados a un microondas? Segundo, ¿cuáles son las categorías que configuran su imagen visual? Tercero, ¿cuáles características tiene cada categoría? Cuarto, ¿cuáles son las directrices de diseño que configuran la apariencia esperable del microondas? Entonces, el objetivo de todo esto es que hagamos una redacción de reglas para poder diseñar la apariencia del microondas. ¿Qué hay que hacer? Primero, realizar la técnica de ejes semánticos que corresponde a esta tarea. Segundo, definir los significados presentes en el cuadrante seleccionado. Definir una pareja de adjetivos que configure la frase semántica. Desarrollar un análisis semántico, ¿qué aprendo yo? Desarrollar un análisis semántico, definir los significados comunes a un vocabulario visual, definir una frase que resuma el look and feel de un proyecto de diseño, la capacidad de organizarse en equipos de trabajo, desarrollar habilidades de comunicación y negociación, desarrollar la habilidad de la observación, experiencia en el registro de procesos de trabajo y habilidad para analizar y sintetizar información. El concepto de frase semántica es el mismo que se utiliza en el curso de fundamentos. Es una palabra que sintetiza cuál es la apariencia que va a tener el concepto en términos de apariencia que va a tener el proyecto. El microondas en este caso. Los equipos de trabajo ya están conformados. Ay, diablos, aquí se me pasó práctico 2, debería ser práctico 3. Entonces, ya fueron comunicados a través del TEC Digital, se encuentra publicada la lista también en el folder de la semana 14, la semana actual. ¿Cómo hay que hacerlo? Se van a organizar los equipos de trabajo, entonces van a leer el procedimiento para la técnica, análisis semántico. Todo el equipo de trabajo se enfocará en la solución de esa técnica. Harán una definición del objeto de estudio de la técnica. Esta debe estar alineado con el objeto de estudio de la investigación. Deben seguir el procedimiento planteado para la técnica. No será permitido utilizar otra técnica. En este caso se hará un análisis de los posibles significados presentes en el cuadrante seleccionado. A partir de ello se redactará una frase que lo caracterice. Se llamará esta la frase semántica. Esta instrucción tienen que ponerle mucha atención porque siempre tienden a saltársela. ¿Ok? Y nótese que se está pidiendo un análisis de posibles significados aquí. Se les va a pedir otro análisis de significados al principio en la técnica, ¿ok? Sin embargo, noten que esta es una instrucción aparte. ¿Eso qué quiere decir? Que son cosas que están por aparte. Una es para definir los adjetivos, que ya lo vamos a ver, y en otro caso se necesita estudiar los significados del cuadrante elegido para definir la frase semántica. No se hará un análisis narrativo. El producto esperado del análisis semántico es el sistema de ejes con las fotografías, la definición de los adjetivos y la frase semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener que narrar el análisis, porque este análisis se explica más bien a través de las fotografías.
¿Cuáles son las reglas? El presente trabajo tiene un componente cualitativo alto. Se hace a partir de la percepción individual, por lo que es necesario que tengan claros todos el significado de cada adjetivo que elijan para realizar el mapa. Para ello, entonces, se les recomienda, primero, dejar por escrito qué se debe entender por cada adjetivo bipolar. Esto es, dejar escrito el significado y las características de cada adjetivo. Segundo, cuando tengan una diferencia de opinión, aclaren en términos de la definición del adjetivo, no en términos de lo que creen individualmente. Tercero, este proyecto tiene que ver más con el sentir que con el pensar. No se resuelve racionalizando las opiniones, sino más bien a partir de la sensibilidad estética. Cuarto, cuando tengan un conflicto para posicionar dos imágenes, si es posible, usar la racionalización. ¿Ok? Solo en este caso, cuando tengan un conflicto, se debe entonces observar sus características físicas, compararlas y definir cuál de ellas obedece más al significado identificado. Quinto, si no se puede asistir al webinar, observar posteriormente el video. Esta materia es la más alejada de la experiencia que han tenido como usuarios de los productos, por lo que requiere más esfuerzo el comprenderla y ejecutarla. Es decir, nosotros no pensamos nunca en términos perceptuales, por tanto, eso hace que sea el área en la que podemos manifestar mayor debilidad. Por tanto, es muy necesario, digamos, poner atención en este tema, comprender bien los conceptos para poder ejecutarlo con maestría. Cada miembro del equipo debe realizar su trabajo considerando el principio de realidad material. No puede entregarse los insumos necesarios para trabajar el compañero o compañeros un día u horas antes de la presentación del proyecto. Entonces, de aquí en adelante son las mismas condiciones que tenemos redactadas en todos los proyectos. La entrega, entonces, ay, no la puse, qué chapa. La entrega de este proyecto, en realidad, es la próxima semana, no es esta semana, pero tiene que realizarse esta semana, porque el trabajo es secuencial. Ustedes ocupan del resultado de los ejes semánticos para poder ejecutar la técnica de la próxima semana. La próxima semana, entonces, se entregan la tarea 1 y 2 juntas. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, la entrega de esta tarea sería para el viernes 11, extendido hasta el domingo 13. Esta tarea, entonces, eso sí, tiene que terminarse el viernes a más tardar para poder tener el material y continuar con la tarea de la próxima semana. Entonces voy a ponerlo por acá de una vez, las tareas 2, el viernes 11. Sin embargo, deben realizarlos en la semana que sigue. Del 1 al 4. Y aquí diciembre. Debido a que necesitan su resultado tarea 2, no se recibirán trabajos después de la hora establecida ni por otros medios, etc. ¿Qué debo de entregar? Un informe digital que contenga las siguientes secciones: portada, definición de los adjetivos, indicar cuáles adjetivos se seleccionaron para la realización de los ejes, definir qué debe de entenderse como significado de cada adjetivo, ejes semánticos debidamente realizados, indicación del cuadrante seleccionado, significados encontrados en el cuadrante seleccionado, definición de la frase semántica a partir de los significados encontrados en el cuadrante y evidencias de la realización de la tarea, lo digamos normal regular. ¿Cómo será calificada? Primero, se va a considerar la determinación de los adjetivos, tiene un 30%. Se considera excelente si los adjetivos seleccionados son correctos, y ayudan a distribuir acertadamente la totalidad del vocabulario visual en los 4 cuadrantes. Segundo, la distribución del vocabulario visual tiene un 30% también y será considerada excelente si la distribución de las fotografías es correcta para cada uno de los adjetivos ubicados en los ejes. Tercero, la definición de los significados presentes en el cuadrante tiene un 20% y es considerada excelente si identifican la totalidad de significados presentes en el cuadrante seleccionado. Y lo siguiente es la definición de la frase semántica, que tiene un 20%. Será considerado excelente si la frase semántica elegida presenta total coherencia con el cuadrante seleccionado y sus significados. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana básicamente es recolectar muchas imágenes de hornos de microondas
como el enunciado del ejercicio nos dice que la empresa, vamos a ver que las personas piensan que la apariencia es anticuada, entonces nuestro esfuerzo es más bien buscar hornos de microondas que no luzcan anticuados, que luzcan actuales o que luzcan modernos, pero que de ninguna manera luzcan anticuados, porque lo que queremos averiguar es cómo es, o sea, cuáles son las características que tiene entonces la imagen de un microondas actual, contemporáneo o moderno. Voy a pasar entonces a la técnica de ejes para explicárselas. Un segundito para abrir el archivo. Perfecto, ya lo tengo. Voy a compartir pantalla. Listo, ya lo pueden ver. Sí, profe. Perfecto. Entonces, el análisis semántico es una técnica que se utiliza para entender o para comprender cuáles son los significados que se asocian a un producto específico. Esto se puede hacer con cualquier cosa, es decir, podríamos hacerlo con edificios. En este momento los chicos de arquitectura del curso que doy están estudiando iglesias con análisis semántico. Se puede hacer con espacios completos, se puede hacer con objetos de uso, como el microondas, se puede hacer con estilos, digamos, completos de la historia del arte para poder comprender cuáles son las reglas que configuran su gramática visual. Bueno, en realidad para eso es el análisis perceptual. El semántico es para comprender cuáles son sus significados. Los pasos son los siguientes. Cualquier técnica, entender primero cuál es el objeto de estudio, es decir, para qué yo estoy haciendo esto, en dónde puedo obtener la información y qué tipo de información necesito. Para hacer un análisis semántico, del tipo que vamos a hacer nosotros, lo que ocupamos son imágenes. Es una recolección de vocabulario visual. Vocabulario visual entonces son las fotografías, las imágenes que vamos a recolectar de microondas. Este debe comprender al menos 50 ilustraciones relacionadas con el objeto a diseñar. Ahora, sí necesitamos al menos 50, ¿ok? Porque probablemente no las vamos a necesitar todas, pero necesitamos 50 para empezar a poder ver y medir tendencias en cuanto a la apariencia. Y si se tienen menos de 50, esa labor se complica cada vez más. A partir del vocabulario visual, hacer un diagrama de afinidad que ayude a identificar adjetivos que describen a grupos amplios del vocabulario visual. Estos adjetivos serán empleados como descriptores en los ejes semánticos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Poner todas las imágenes sobre el escritorio, sobre la mesa, etcétera, si son físicas e impresas, y empezar a agruparlas porque comparten significados. Entonces, si uno luce muy moderno, y hay varios que lucen modernos, ellos configuran un grupo. Si uno luce tecnológico y varios lucen tecnológicos, ellos configuran entonces otro grupo. Y así sucesivamente con respecto a los mensajes que encontramos. Si alguno luce colorido, digamos que es un poco difícil con microondas, pero podría suceder, entonces ellos configuran un grupo. Si hay uno que luce acromático y hay varios que lucen así, entonces ellos van a configurar otro grupo. Lo importante de todo esto es que el criterio de agrupación son adjetivos, ¿ok? Son palabras que dan una descripción de cómo es el objeto. No son palabras que dicen qué es el objeto. Es decir, no son sustantivos, no son como microondas o como cocina, sino son cosas como monocromático, acromático, como moderno, antiguo. Una vez que tenemos entonces una colección de adjetivos que fueron encontrados en el vocabulario visual, entonces se determinan dos parejas para utilizarlos en los ejes semánticos. Estas dos parejas deben tener una característica, son adjetivos bipolares, es decir, tienen significados opuestos. No solo tienen, deben tener significados opuestos, porque lo que vamos a hacer después es acomodar las imágenes según se parezcan más a uno o a otro significado. ¿Okay? Entonces deben ser opuestos porque en la zona media debe quedar claro
cuál es más de un adjetivo, cuál es menos de otro adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo algo como moderno y antiguo, en la zona media claramente van a haber microondas que son neutros en ese mensaje, es decir, que no lucen ni modernos ni lucen antiguos. ¿Ok? Pero si yo tengo de este lado moderno y de este otro lado pequeño, ¿qué pongo en el medio? Algo moderno grande o algo pequeño moderno. Como ahí se da entonces un cruce de variables porque los dos adjetivos son de naturaleza distinta, la zona media no se puede completar bien. Entonces es absolutamente necesario que los adjetivos que escojan sean bipolares. Y también es absolutamente necesario que emerjan, que sean encontrados dentro del vocabulario visual. Nosotros no los imponemos, están ya presentes dentro del mercado. A nosotros nos corresponde identificar cuáles son los que están funcionando en este momento. Después de determinar las dos parejas, se hace un sistema de ejes cartesianos y se ubica cada pareja de adjetivos en los ejes X y Y, de manera que cada una de las parejas se ubique en un eje. Entonces, igual que hacemos en matemática, hacemos un sistema de ejes en el eje X, entonces se ubica una pareja de adjetivos bipolares, por decir algo antiguo moderno, y en el eje Y entonces se coloca otra pareja de adjetivos bipolares, por decir algo monocromático, policromático, y a partir de esos ejes se empiezan a ordenar las imágenes, que es el paso 5. Distribuir el vocabulario visual dentro del sistema de ejes siguiendo la lógica establecida por los adjetivos. Entre más cercano esté el objeto al adjetivo de la polaridad positiva, más cercano estará físicamente a él. Entonces, si algo es muy moderno, luce terriblemente moderno, luce modernísimo, de ahí está en el extremo del eje. Si algo luce moderno, pero no tanto, entonces estará un toquecito hacia su derecha, y así sucesivamente para cada una de las imágenes. Lo mismo con el eje vertical. Si algo corresponde, teníamos en la parte de arriba monocromático, tenemos un microondas que es 100% monocromático, entonces va en la cúspide. Y si van ganando color, entonces se van esparciendo hacia abajo. Y cuando tenemos ya uno que es un colorín, ¿verdad? Vamos a ver, una fiesta de colores, entonces ese estará del lado policromático. En medio entonces estarán aquellos microondas que tengan una apariencia neutra con respecto a los adjetivos que vamos a encontrar o que vamos a utilizar. Sexto, repetir el paso 5 para cada uno de los ejemplos del vocabulario visual. Séptimo, revisar la vecindad de cada uno de los objetos en los ejes semánticos, de manera que exista coherencia entre sus características. Si determina que la ubicación de uno de los ejemplos no corresponde, reubicar en la posición correcta. Octavo, una vez realizada la técnica, definir para el desarrollo del análisis sintáctico. El cuadrante será seleccionado según la intencionalidad del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos al final entonces el sistema de ejes montado con todas las fotografías que están en él, y lo que vamos a hacer es seleccionar uno de los 4 cuadrantes. ¿Cuál se selecciona? El que se parezca más al proyecto. Nos están pidiendo en este momento que refresquemos la imagen de unos microondas porque los clientes piensan que son anticuados. Por tanto, nos toca buscar el cuadrante en donde estén aquellos que luzcan menos anticuados o más modernos, dependiendo de la intencionalidad que ustedes tengan como grupo. Entonces, tenemos este par de plantillas para el procedimiento. La primera es para hacer un diagrama de afinidad. Entonces, lo que tenemos es el espacio para colocar el vocabulario visual, ¿ok?, que comparte algún mensaje, algún adjetivo que los describe, y aquí entonces se escribe el adjetivo que lo describe. Supongamos que es moderno, entonces aquí estaría el adjetivo. Como ya tenemos uno de los dos adjetivos, entonces lo que hay que hacer de este otro lado es escribir el antónimo, porque los adjetivos deben ser bipolares. Entonces, si tenemos moderno, de este otro lado deberíamos tener algo como antiguo, ¿ok? O podría ser moderno, anticuado. También es admisible, porque sí tienen el rasgo de la bipolaridad. Y así entonces para cada uno de los grupos encontrados. Claramente aquí hay 4 porque en esta página solo caben 4 cuadritos, pero si encuentran muchos más grupos, que esa es la intención por supuesto, entonces simplemente se multiplican el número de grupos. Y esta es para realizar los ejes. Aquí entonces, una vez que yo ya tengo muchos adjetivos, selecciono aquellos que me ayuden a distribuir mejor la muestra.
¿Cómo se seleccionan? Precisamente con ese criterio. Uno empieza a decir, ok, de este lado moderno, de este otro lado antiguo, distribuye el vocabulario visual y si queda una distribución normal, normal quiere decir que, por así decirlo, cada centímetro de la línea tenga al menos un ejemplo, perfecto. Pero si se acumulan todos en los extremos o quedan todos en el medio, eso no va a funcionar muy bien. Tiene que existir una distribución. Esta distribución podría tener la forma, por ejemplo, de una función exponencial, empezar poquitos de este lado y muchos al final, de una campana de Gauss, en donde hay pocos al principio, muchos al medio, pocos al final. Podría tener también la forma opuesta, es decir, de una depresión. Tenemos entonces muchos acumulados de este lado, poquitos en el medio y vuelve a aumentar la cantidad. No importa que haya una acumulación en algún lado. Lo que no debe suceder es que haya sectores grandes dentro de los ejes que queden sin ejemplos. Si eso sucede, esos adjetivos no están funcionando bien. ¿Van entendiendo, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta no sé por qué me escucho doble. Al seleccionar el vocabulario visual, no hacemos de lado, digamos, también los anticuados. Vamos ahí parejo seleccionando todo tipo de microondas, bueno, imágenes, microondas. Exactamente, exactamente. Es que va a pasar algo. Por ejemplo, van a tener algunos que no lucen anticuados y lucen retro. Entonces son muy actuales porque son retro, pero no son anticuados. Profe, eso me estaba preguntando, porque estaba viendo uno que era como sí, con colores retro y se veía retro, pero se nota que es moderno y que hay muchas personas que lo comprarían porque les parece como algo actual. Exactamente, exactamente. ¿Dónde pone uno eso? Ok, ve, es que anticuado quiere decir que definitivamente ya no lo comprarías porque luce de hace 20 años, ¿ok? Luce viejo, luce estéticamente inapropiado para este momento del tiempo. Pero, Okay. como vamos a ver, casi todos los electrodomésticos tienen tendencias retro, es decir, siempre tiende a existir esa apariencia estética. Entonces, son remozados constantemente. Hay una empresa que se llama Nostalgia, si no me equivoco, que hace muchos electrodomésticos de ese tipo, con ese aire, digamos, de los 50, 60. Y, y es intencional precisamente para que sea deseable, por así decirlo, moderno. Entonces, si la apariencia es retro, eso es lo que hay que decir, es retro, ¿ok? Y en cuyo caso, si encontramos retro, puede ser que moderno y retro sean los adjetivos opuestos. Moderno entonces va a lucir algo como de este momento del tiempo o un poquito más allá. Y retro se va a ir hacia atrás. Ahora, retro también nos da otra oportunidad, que es la palabra futurista y retro. Ok, entiendo. Sí, retro no es como en sí un antónimo de moderno. No necesariamente, pueden funcionar juntos, pero no necesariamente son antónimos. Ok. ¿Ok? Y vean que la definición no dice que tenemos que buscar necesariamente antónimos. ¿Ok? En la plantilla está así para facilitar el entendimiento. En el procedimiento dice que deben ser adjetivos opuestos, de polaridad opuesta. Entonces, queda entendido. Si el microondas luce retro, pero ustedes lo comprarían porque está muy chiva, definitivamente tiene la apariencia que se necesita en la actualidad. ¿Ok? Si el microondas luce antiguo, pero más que antiguo, obsoleto, entonces quiere decir que no nos sirve porque da la imagen incorrecta. El criterio de decisión es algo así como, entre más ustedes lo quieran comprar, ese es. ¿Ok? Vuelvo a la plantilla. Entonces, una vez que tenemos los adjetivos, lo que se hace es acomodar el vocabulario visual. Y eso, digamos, entenderlo es muy sencillo. Si de este lado tengo moderno y de este otro lado tengo retro, entonces entre más moderno luzca va a estar más hacia el lado izquierdo, entre más retro luzca se va a ir más al lado derecho y en medio van a quedar aquellos que no tengan una apariencia ni moderna ni retro, que sí existen por supuesto, que simplemente se ven como actuales. ¿Ok? Y lo mismo con el adjetivo superior e inferior. El reto con todo esto está porque cada vez que uno mete una nueva imagen afecta la percepción de las otras y de alguna manera hay que correrlas. Entonces, ese es el verdadero reto de montar los ejes semánticos. Por eso es necesario después hacer una
comprobación vertical u horizontal. Comprobación vertical quiere decir que una vez que yo ya tengo todos los ejemplos puestos, y por ejemplo, tengo uno aquí, tengo que compararlo con todos los que están arriba de él y debajo de él, porque todos tienen que lucir, si aquí tengo retro, todos tienen que lucir exactamente igual de retros, si están alineados. Si alguno luce más retro, tiene que estar más allá, y si alguno luce menos retro, entonces tiene que estar más allá. Esa es la parte complicada de hacer esto. ¿Ok? Una vez que terminamos eso, sigue la comprobación horizontal. Esta. Quiere decir que si yo tengo aquí un ejemplo, todos los que estén sobre la línea horizontal deben de lucir, si yo tengo acá, por ejemplo, monocromático, igual de monocromáticos que él. Deben emitir la misma intensidad de mensaje de monocromático. Si no, hay que correrlos para arriba o para abajo según corresponda. Para arriba si son más monocromáticos o se perciben más bien más monocromáticos, o para abajo si se perciben menos monocromáticos y más policromáticos. Y aquí en medio aquellos que tengan una apariencia neutra en ese sentido. Entonces, en términos de lógica, esto es muy sencillo de hacer. En términos de realización, aún uno se topa con muchas dificultades. Sí deben tener todo el tiempo esto en mente. Esto no se trata de pensar, se trata de sentir. Va a suceder, por ejemplo, en algunos casos que tengan ejemplos que tienen 5 colores, o sea que básicamente son como un arcoíris, tienen muchos colores, pero esos colores no se perciben tanto, no se sienten tanto en él. Y lo que importa es el mensaje emitido por el objeto, no que tenga o no tenga colores. ¿Comprenden eso? Silencio largo, eso es un no, ¿verdad? Profe, ¿Sí? hay unas manos levantadas. Listo. Es que hoy no tengo la pantalla secundaria. Alexa. Me parece que iba primero Melanie, entonces Ok, sí. Melanie, usted ya aparece en segundo lugar en mi lista. Melanie. Profe, lo que le quería preguntar era si de casualidad tenía por ahí algún ejemplo como de uno de estos análisis ya realizado para ver si queda más claro tal De vez. hecho, tengo un Jamboard para que lo hagamos. Ah, ok, excelente. Es que tenía la consulta, o sea, no van las imágenes como posicionadas estrictamente sobre estas dos líneas, sino que queda como una cuadrícula, pero sobre los ejes, no sé cómo explicar mi pregunta, por eso quería ver el ejemplo. No, vamos, o sea, el plan ahorita es ponerlos a buscar imágenes e invertir el próximo rato hasta el mediodía, construyendo al menos la primera parte, para explicarles cómo hacer la segunda, la construcción de los ejes. Ok, está bien. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ahora sí, Alexa. Profe, la mía relacionada a la de ella es que, digamos, no sé cómo se ubican los grupos, por decirlo así, pero también me surge la duda de que si estos dos grupos, digamos, del eje X y el Y, tienen que estar estrictamente relacionados para que el neutro, por decirlo así, cumpla ambos, ¿o no? No. No. Vos te ocupas nada más de un eje a la vez. No te estreses por eso, ¿ok? Okay. Lo estás viendo más bien como de la manera complicada. Vos simplemente tenés dos significados de este lado. Entonces, el primer paso es acomodarlas sobre la horizontal. Una vez que las tenés sobre la horizontal, lo que sigue es acomodarlas sobre la vertical. Y listo. Sin pensar en ese control cruzado que estás viendo en tu mente. Ok. ¿Ok? Está bien, profe. Profe, ¿usted no tiene algún trabajo que nos pueda facilitar? Sí, y se los voy a facilitar porque este es uno de los más complejos que vamos a hacer. Sí, ¿Ok? porque yo todavía estoy procesando cómo es que sea. O sea, sí entiendo lo que ha dicho, pero no sé cómo llevarlo a la práctica. No, fijo, como les decía, es que esta es la parte que es más ajena a nosotros. Cuando vimos, el curso está organizado de la manera en que está, porque uno es experto en el uso. Entonces vemos primero la parte del uso, porque yo sé que ahí hay muchos puntos de referencia para entender. La segunda parte es la de funciones, porque ya cubierto el aspecto del uso, es mucho más sencillo entrarle las funciones. ¿Okay? A pesar de que nosotros no pensamos en términos de funciones. Sí pensamos de repente en cómo funciona el aparato, pero ya desglosar algo como un árbol de funciones solo se hace en diseño industrial. ¿Ok? Bueno, y en las ingenierías en general que tienen que ver con esto, con diseño de productos. Y
el apartado perceptual nunca lo hacemos, es decir, no es algo usual. Entonces, que tenga muchas dudas es lo más natural que pueda suceder en este momento. Denme un segundo y voy a abrir uno de los proyectos del semestre anterior. No les prometo que no los mejores porque tardo mucho buscando notas y demás, pero sí podemos abrir uno para que vean cómo son los ejes. Análisis 1. Vamos a abrir grupo 1. Tarea 1, reloj. Aquí está. Ok, el semestre anterior entonces diseñaron relojes. Este puede ser que estén bastante bien. Esto es un sistema de ejes. Ok, entonces ellos encontraron todo este vocabulario visual, probablemente tenían más imágenes y quitaron algunas, y con ellos entonces armaron estos ejes. A partir del estudio del vocabulario visual encontraron, estos adjetivos. En realidad encontraron más, pero estos fueron los seleccionados para montar los ejes: formal, informal, llamativo y discreto. Y aquí están los significados que utilizaron para indicar claramente qué se iba a considerar formal, informal, llamativo y discreto. Estos significados hay que escribirlos y son importantes porque cada uno de nosotros como individuo tiene una concepción de qué es formal y qué es informal, y no es la misma de todo el mundo. Por tanto, como grupo hay que acordar el significado. Acordar el significado quiere decir dar un enfoque. Formal es formal, ¿ok? Y hay un significado en el diccionario de la palabra formal. Ese núcleo no se puede cambiar. Yo no puedo cambiar el significado formal por algo que no es. Puedo darle un sentido, darle un enfoque. Entonces la idea de este significado acá es precisamente darle ese sentido para que los integrantes del grupo puedan discutir claramente qué es más formal que qué, ¿ok? Y también para que ustedes puedan comunicarle al profesor qué es lo que debe de entender por el significado de formal. Una vez hecha esta parte, entonces se procede a hacer los ejes. Llamativo entonces quiere decir que tiene mucho mayor contraste principalmente, ¿ok? Y mayor uso de colores. Nótese aquí arriba que estos relojes tienen mayor contraste y mayor uso del recurso del color. Cuando nos vamos hacia abajo, vamos a hacer eso más grande, los relojes se vuelven más monocromáticos, hacen menos uso del contraste y del recurso del color en su diseño. De hecho, noten, tienden como al plata y al negro. Ahora, informal y formal debe de entenderse como un código de casi elegante y informal sería la otra palabra. Ok, entonces el formal sería el que se va a utilizar en una ocasión en donde se debe guardar mucha seriedad y donde debe respetarse un protocolo. ¿Ok? E informal es para cualquier otra situación. Entonces noten cómo los de este lado lucen incluso hasta más caros, perdón, más caros no, más serios es la palabra, que los que están de este otro lado. En términos generales, eso quiere decir que los ejes están bien realizados, ¿ok? Porque sí siguen una tendencia por significados, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ellos tienen esta anotación aquí porque, por ejemplo, este, que está de este lado de la informalidad, luce 1000 veces más informal que estos dos que están aquí abajo y que están básicamente alineados. ¿Qué quiere decir eso? Que o ellos tienen que correrse o él tiene que salirse de los ejes. Alguna de las dos cosas tiene que pasar. ¿Por qué motivo? Porque esta es la línea formal-informal. Todos los que estén en este punto hacia arriba y hacia abajo deben de lucir igual de informales. Y no estoy de acuerdo con que estos dos que están rozando la línea se sientan, se perciban tan informales como esta. ¿Comprenden, chicos? Profe, aquí tenemos llamativo arriba, entonces este es el cuadrante, digamos, el cuadrante de la derecha hacia arriba es donde van los llamativos. Pero el de la izquierda también son llamativos. Sí, porque suben en este eje. Olvídate de este, ¿ok? Este no existe. Entonces dejan de haber cuadrantes y el horizontal no existe. Tenemos dos divisiones, ¿ok? Y como sé cuando pongo unos a la derecha, otros a la izquierda.
Entendí lo de arriba, que son más llamativos. Ok, suave, es porque estás mezclando las dos cosas a la vez. Van a la izquierda o a la derecha si son formales o informales. Ah, llamativos, ya entendí. ¿Comprendes? Ve, Ujú. esto, la forma más sencilla de hacerlo es, nos olvidamos primero del eje Y. ¿Ok? Tenemos todos los relojes y los acomodamos simplemente en informal y formal, de derecha a izquierda. ¿Ok? Ajá. Listo. Sin importar si están quedando arriba o abajo, no importa. Lo importante es que nos queden ordenaditos en el formal e informal. Ujú. Una vez que los tenemos ya listos en el formal e informal, ahora sí atendemos el eje Y. ¿Ok? Y lo que hacemos es conservarlos en la misma posición con respecto al eje horizontal y nada más los subimos o los bajamos según son más llamativos o más ¿qué? Discretos. Discretos. Ok, ya entendí. ¿Ves? No hay que cruzarse mucho de esas variables en la mente, hay que atender un solo eje a la vez. Ahora, este mismo reloj tiene una línea horizontal porque me parece que este es 1000 veces más llamativo que todos los que están por encima de esa línea. ¿Ok? Y lo es decir, tiene un, ¿cómo se llama? Un brazalete naranja. ¿Cómo no va a ser más llamativo que este que tenemos por acá? Entonces, ahí hay un problema de ubicación de ese reloj que afecta a todos los demás. Todos los que están aquí deberían quedar por debajo de él. Y si yo bajo todos estos, me afecta a todos los que tengo aquí también. Por tanto, tiene un efecto en cadena. ¿Comprenden? Sí, profe. Listo. Ahora vean, chicos. Pasa con este reloj, en realidad, que la respuesta más sabia sería eliminarlo de la muestra. ¿Por qué motivo? Porque él no tiene pertenencia con ninguno de ellos. ¿Ok? Noten que él es como el raro del grupo. Entonces, en realidad, lo más conveniente para este estudio es eliminarlo precisamente por eso, porque es muy diferente. Lo cual no quiere decir eliminarlo de la investigación, sino eliminarlo de los ejes, nada más. Y lo podemos guardar porque él tiene alguna información valiosa que nos puede servir después. ¿Ok? Ahora, bien hechos cuando todos los vecinos tienen pertenencia. Noten que estos tres se pertenecen, tienen características similares y tienen características similares porque tienen significados similares. Eso tiene que pasar. Noten que de este lado también los que están unos a la par de los otros tienen pertenencia y tienen pertenencia por eso, que tienen características similares porque comparten mensajes similares. Si eso está sucediendo, los ejes empiezan a estar bien construidos. Noten que esa característica se da en los diferentes zonas del cuadrante y que cuando hay alguno que resalta uno dice suave, es que ese como que no va ahí, y es porque cuando resalta demasiado, por ejemplo este dentro de este conjunto no tiene pertenencia o no tiene tanta pertenencia, entonces algo está pasando con este ejemplo que debería de irse para algún otro lugar. Y de hecho, así como está, yo este ejemplo honestamente lo veo más cercano a estos que tenemos por acá. Y vean cómo aquí sí hay un problema grave porque es un cambio completo de cuadrante. Cuando yo evalúo esto, entonces, si los problemas son como que hay que subir y bajar los relojes, es decir, que yo opino que este debería estar 1 centímetro arriba y este otro 1 centímetro para abajo, no hay mucho problema, ¿ok? Porque están dentro del mismo cuadrante. El problema es cuando definitivamente tenemos relojes que se tienen que trasladar 5 centímetros completos o que definitivamente tienen que cambiar de cuadrante. ¿Les queda un poquito más claro esto? Sí, profe, ahí va. Ahí va. Listo, van a ver, esto realmente es un dolor de cabeza cuando uno lo está haciendo, pero cuando lo terminan lo entienden. Después lo que sigue es escoger el cuadrante. Ellos escogieron este cuadrante llamativo formal. ¿Ok? Ahora, nos olvidamos de esta palabra y de esta otra, y lo que sigue en el proyecto es, de estos relojes, ¿ok? Definir qué mensajes están presentes. Olvídense de llamativo y formal. ¿Qué cosas dicen esos relojes? Ese reloj dice, soy caro o barato. Caro. Ok, sofisticado o
burdo. Sofisticado. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más dicen esos relojes? Se vale batear, chicos, no se preocupen. Iba a decir como burgués. Burguesitos. Ok, ¿masculino o femenino? Ambos. Ajá, tenemos ambas tendencias. ¿Cuál de las dos es más fuerte, masculino o femenino? Femenino, diría yo. Femenino. Yo veo que Sí. están como igual. Ok, listo. Ahora, exacto, inexacto. Exacto. Entonces, vean que esto de definir los mensajes tiene que ver mucho con sentir, no con pensar. Es ver el reloj y pensar, pensar no, definir qué me hace sentir que es este reloj. ¿Es caro o es barato? ¿Es sofisticado o es burdo? ¿Cómo es? Esa es la serie de mensajes que hay que definir, que hay que tener claros, que integran, digamos, al cuadrante y que nos ayudan a aclarar cuál debe ser la frase semántica. Profe, y si a uno se le vienen como palabras que no son tan, como muy específicas de uno, uno las descarta. ¿Cómo? Ah, por ejemplo, que si un reloj queda por fuera de la descripción. No, si uno, digamos, por ejemplo, es que yo los vi, yo pensé como tal vez la palabra pretencioso, pero yo siento que es algo como una opinión muy, como un sentimiento muy personal. Ajá, sí, que como un prejuicio, ¿te parece? Ajá, entonces eso se descarta, digamos, si uno tiene ese tipo de... No, no necesariamente. Ese es el tipo, digamos, de información que se deja al margen. Es decir, que vos la anotás, tal vez no forme parte de lo principal, pero la anotás porque podría resultar útil. Ok, Ahora, ¿qué te dice pretencioso? Te da información como de que el reloj es para lucirlo, es para rajarlo. ajá, ¿Me sí, explico? Eso te da información de qué otros mensajes hay de por medio. ok, Entonces, si es para rajarlo fijo, tiene que ver con lujo. ajá, Y tiene que ver como con poder. sí, Entonces, por eso tal vez, vamos a ver, no es que hay que desecharla del todo, tal vez sea un prejuicio como vos lo estás sintiendo, pero ese prejuicio te puede ayudar a aclarar otros significados que están presentes que uno no ve de buenas a primeras. ok, ¿Ok? Y de todas formas, dependiendo del tipo de proyecto, puede ser que pretencioso no sea una palabra prohibida. ok, ok. Sí, es que no se ve como simple ni cómodo, entonces es como, es nada más como por apariencia, es la impresión. Exacto. Y de hecho, digamos, vamos a ver, un reloj de cronógrafo se compra por la apariencia. Ok. Profe, perdón, hablando un poco de lo mismo, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi percepción de formal son diseños más minimalistas y con menos colores tal vez o Que por eso el monocromáticos? trabajo tiene que hacerse en equipo. Ok, ¿Ves? Ve, pasa esto, que tenés toda la razón con la pregunta, es una de las preguntas, digamos, más enfocadas que el tema, yo creo, que cuando uno tiene una opinión individual que podría estar parcializada, es mejor recurrir a opinión de alguien que te quite esa parcialidad. ok, ok. ¿Ves? Esto esta es de las pocas cosas que no se puede poner a hacer a un usuario, ¿ok? Tiene que hacerlas un experto. Pero si las hace solo, entonces tiene siempre sesgos. Por eso lo preferible es hacer este tipo de ejercicios en grupo, ¿ok? En equipo de trabajo. De personas que pertenezcan además, o sea, además de ser equipo de trabajo, que pertenezcan al gremio y tengan el conocimiento de cómo se hace esto. Porque si no hay sesgos muy grandes. Entonces, la idea de trabajarlo ustedes como 4 personas es precisamente para evitar esa posible parcialidad si uno tiene un prejuicio con respecto a la apariencia del reloj. Por ejemplo, si a uno no le gustan, es más difícil de trabajar. Sí, claro. Eh, Bueno, gracias, profe. con gusto, con gusto.
A partir de los significados, entonces, ellos definieron esta frase semántica, lujoso y llamativo, e hicieron esta ampliación de la descripción lujoso y llamativo. Entonces, después, cuando diseñen el reloj, porque después hay que hacer una propuesta de diseño, generaron relojes que tuvieran esta característica, ser lujosos y llamativos. ¿Ok? Y aquí está entonces la evidencia de la realización de esta parte de la tarea. ¿Les queda un poco más claro? Sí. Profe. Perfecto. Ya nos quedan solo 10 minutos. Profe, ¿Sí? Ay, Manuel. esos adjetivos que ellos eligieron, ¿lo hicieron porque la mayoría de los relojes con los que ellos trabajaron en las imágenes cumplían esas características o solo porque uno quiere, digamos? No, uno no los puede imponer. Ellos tienen que... Ve, la lógica es la siguiente. Los productos que están en el mercado existen en el mercado porque al diseñador le gustaron o porque le gustan a la gente. Porque le gustan a la gente. Exactamente. Entonces, yo podría meter un producto al mercado que si no es atractivo para las personas va a fracasar y va a morir. Sencillamente no se va a producir más porque a las personas no les gustó. Entonces los significados van a depender muchísimo, así como de lo primero que les salga a los estudiantes que escojan las imágenes. Entonces por ahí más o menos viene el hecho de que es lo primero que sale, es lo que más se ve, digamos. Exacto. Nosotros recolectamos las imágenes de referencia porque son de productos que existen, que están en el mercado, que están siendo vendidos y adquiridos por personas porque tienen la apariencia correcta. ¿Ok? Si tienen la apariencia correcta es porque emiten los mensajes correctos. Los mensajes no los impone el diseñador. Los mensajes ya están en la calle, en los productos. A nosotros nos toca decodificar cuáles son esos mensajes. Okay. Y la primera parte es averiguar cuáles son los adjetivos. Sí, sí. ¿Ya? ¿Entendés la lógica? Profe, Sí. Muchas gracias, profe. Justo. profe, una pregunta un poco salida de tema, pero digamos, ¿y qué pasa si yo quiero diseñar un producto para como un grupo de personas muy específico? Como que no le va a gustar a todo el mundo, pero es para así gente que tiene un gusto específico y que tal vez no es tanta. Listo, perfecto. En ese caso se hace una investigación de lo que a ellos les gusta. Es decir, es esto mismo, nada más que el conjunto de imágenes de tu vocabulario visual es de cosas que ellos sí utilizan. Ok. Supongamos música punk. Digamos, Ajá. en este momento yo no conozco nada del código gráfico para vender la música punk. Decime reggaetón y yo me la sé, ¿ok? Pero punk, cero. Entonces, ¿qué me correspondería a mí? De empezar a hacer esta misma investigación, pero con portadas de discos, con afiches, con entradas de conciertos relacionados con música punk, para poder decodificar su estilo y poderlo reproducir. Ok. Gracias, profe. Con gusto, con gusto. Entonces, vamos a ver, si los significados emergen de la muestra, nosotros no los escogemos a priori, uno no los impone, porque están en la calle debido a que a la gente les gusta. Entonces, a uno lo que le toca más bien es averiguar de lo que hay en la calle, cómo es la nota, por así decirlo. Técnicamente esto se dice así, lo que vamos a hacer es aclarar las reglas del lenguaje estético para un microondas. Más o menos como se hace en español cuando tenemos sujeto, verbo y predicado, eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ok? Averiguar cuál es el sujeto, verbo y predicado para un microondas. Y la primera parte de ese abordaje es entender cuáles son los significados. Y para entender los significados necesitamos hacer un estudio de lo que existe, que se está vendiendo, porque esos objetos ya están emitiendo los significados correctos. A nosotros nos toca decodificarlos para poder entender cómo se arma todo esto y poder saber más fácilmente cómo diseñar la apariencia. Porque si no, es como que le den un bastón blanco a alguien que no sabe utilizarlo, a alguien vidente como yo, que me tapen los ojos y me den un bastón blanco. Igual voy a pegar en todas las paredes del mundo porque yo no sé utilizarlo. ¿Ok? ¿Comprenden? En cambio,
si me dan el método, así para seguirlo paso a paso y darme cuenta de cuáles son las formas, colores, texturas, cómo se acomodan, cuáles son más importantes que otros y de qué manera vender, comunicar el mensaje de moderno, entonces es mucho más fácil de resolver y de justificar el proyecto ante terceros, sobre todo esa parte, la comunicación de la apariencia, que es lo más difícil en el mundo del diseño, tal vez es el de los retos mayores. Chicos, no nos da chance de hacer la práctica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos clases hasta el jueves. Y esta entrega es como, bueno, podría ser hasta para el domingo, no hay ningún problema. Ok, vamos a hacer lo siguiente, chicos, chicas. Hagan un primer acercamiento a los ejes semánticos para el próximo jueves, ¿ok? Entonces, se van a enfocar en obtener los adjetivos y hacer ese primer acercamiento con los ejes. El jueves, entonces, lo que vamos a hacer es que cada grupo expone los ejes y yo les voy haciendo los comentarios de mejora para que puedan, ¿cómo se llama? Hacer lo necesario para corregirlo de jueves para viernes de ser posible y también para poder enterarlos de si está, vamos a ver, si está muy perdido, si están muy cercanos y si hay chance de con esos que ya tienen poder continuar la labor, porque eso sí puede suceder y normalmente es así. A pesar de que hayan correcciones que hacer, normalmente el primer acercamiento ya tiene la información suficiente para poder seguir avanzando. Entonces vamos a hacer eso. Armen el sistema de ejes hasta donde puedan. El jueves lo vemos en consulta, grupo por grupo, y a partir de eso yo les puedo indicar si pueden continuar con la labor de la semana siguiente, o si hay que hacer, digamos, un extreme makeover para poder continuar. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí, Perfecto. Voy Bueno, profe. a publicarles entonces un documento de ejemplo. Voy a fijarme en las notas a ver cuál de todos está mejor y les subo el documento de ejes semánticos para que lo tengan ya de base de una vez. Nos vemos entonces el próximo jueves, chicas. Hoy tenemos solo chicas. Muchas gracias, profe. Un placer. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Que Hasta vaya bien. luego, tenga lindo día.